Al lío, vamos al grano. Vamos allá. Vamos a hablar de apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? Mira, José, la apendicitis es la inflamación de esa bolsita que vemos allí en la imagen. Eso es una bolsita que tiene la forma de un dedito, más o menos de este tamaño, como en nuestro meñique, mide unos 5 centímetros y que conecta el colon con la porción final del intestino delgado. Es una bolsita que muchos dicen que no sirve para nada, pero tiene una función protectora, alberga bacterias y un tejido que nos protege, tiene una función inmunológica. ¿Y qué es lo que protege realmente? Bueno, realmente ahí hay bacterias protectoras que cumplen esa función de cuidar nuestro intestino, y lo que sucede es que cuando esa región se inflama por muchísimas causas que podemos hablar más adelante, se produce la apendicitis, y eso tiene unas manifestaciones clínicas. ¿Es fácil de detectar la apendicitis? Mira, qué bueno que me lo preguntas, José, porque sobre todo para los estudiantes de medicina, no hay nada a día de hoy que supere la exploración clínica como técnica diagnóstica. Es muy importante aprender a evaluar a un paciente porque es muy característico el dolor que se produce en los cuadros de apendicitis y toda la sintomatología que acompaña a un paciente con este cuadro. Acaba de hablar usted de los síntomas. Vamos a ellos, si les Vamos parece. a ello, para eso invité a un compañero hoy, Pau Pla, cirujano. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Me voy a poner aquí al lado. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos allá con los síntomas. Si le parece, se puede quitar la mascarilla, que estamos guardando correctamente la distancia. Vamos con el primer síntoma, dolor abdominal. ¿Por qué, doctor? Vamos a ver, el síntoma principal del dolor abdominal. Hay un dolor abdominal. Voy a explicar lo que se produce. El dolor abdominal es muy característico. Es un dolor que generalmente comienza en la boca del estómago y luego generalmente se irradia hacia esta zona del abdomen, que es la fosa ilíaca derecha. También debo decir, la mayoría de los casos se produce así, aunque no típicamente. En algunos pacientes puede producirse de forma diferente. Puede aparecer aquí, puede aparecerse un dolor abdominal difuso, pero importante decir que todo dolor abdominal debe ser evaluado por un médico. Usted me dice a mí dolor abdominal difuso y ya le digo yo que no dolor... lo entiendo, doctor. ¿Qué es un dolor abdominal difuso? Un dolor abdominal difuso es un dolor abdominal que abarca toda la región del abdomen. ¿Vale? Y es verdad que típicamente es un dolor que se inicia alrededor del ombligo, pero con el paso de las horas sí que tiende a localizarse principalmente en el cuadrante inferior derecho, en la zona derecha baja del abdomen, que sería la fosa ilíaca derecha. Y Yo sé que usted está focalizando el micro en la zona del abdomen, Sí. pero hay que subirlo un poquito. Ah, vale, perdón. Ahora sí. Vale. Pues sí, no sé si me ha escuchado. Ahora pero, sí, súbalo un poquito. Eso, el dolor abdominal es un dolor abdominal que se inicia, como dice la compañera, alrededor de la zona del ombligo, y que con el paso de las horas es un dolor que tiende a migrar hacia la zona derecha inferior del abdomen, que es la fosa ilíaca derecha. Perfecto, vamos con otro síntoma, inapetencia. ¿Uno se queda sin ganas de nada? Pues es un síntoma muy característico, es que los pacientes dicen que no tienen apetito. Es prácticamente imposible que un paciente que tenga un cuadro de apendicitis en curso te diga tengo Y hambre. tenga ganas de comer. No, Eso no pasa. es muy raro. A mí no me ha pasado por el momento. Vamos con el siguiente síntoma, náusea. Pues los náuseas y los vómitos, como toda patología abdominal, son frecuentes en la apendicitis. Es verdad que no son el síntoma inicial, siempre empieza con un dolor, pero que con la evolución pueden aparecer otros síntomas, las náuseas, los vómitos y, en casos más tardíos, como podemos ver ahí, la fiebre, que ya nos orienta pues, a un cuadro más evolucionado, Vómitos, por ejemplo, también, ¿no? Y náuseas, vómitos, pues son... Me acaba de decir uno de los directores, vamos a hacer una pregunta que a ti te ha pasado. Ya sé cuál es la pregunta. A mí me ha dado un cólico de riñón. Yo he tenido dolor abdominal, inapetencia también la he tenido, náuseas también las he tenido, vómitos también los he tenido y décimas de fiebre. Y al final lo que tenía era un cólico nefrítico. Claro, por eso es importante ir a un médico, que el médico te valore, porque es verdad que no todo dolor abdominal es una apendicitis, hay que hacer un diagnóstico entre múltiples patologías y de ahí la importancia de ver al enfermo, hablar con él, una buena historia clínica y una buena exploración física. Y para eso pues hace falta acudir a un médico. ¿Y ese diagnóstico cómo se saca? ¿Con una placa? ¿Con un análisis de sangre? Pues de capital importancia, la exploración física, hablar con el paciente y luego ya vendrían unas pruebas complementarias. Oye, ¿es verdad eso que cuando a uno se le explora en el abdomen para saber si tiene apendicitis o no, no es cuando se te aprieta, sino al revés cuando sueltas? Y eso es uno de los típicos síntomas cuando hay una irritación peritoneal, que es una inflamación. Entonces decimos que al apretar y al soltar, si da esa puntada y orienta a que puede haber una irritación peritoneal y que puede ser una apendicitis. Hay muchas maniobras para explorar un abdomen.
Y por supuesto, siempre lo digo también, el que no mete la mano, mete la pata. Así que hay que tocar, hay que aprender a palpar el abdomen, hay que aprender a evaluar al paciente. Cuidado porque la apendicitis también puede conllevar una peritonitis. Estamos hablando de palabras mayores. Eso es importantísimo que lo recalquemos porque una de las complicaciones más importantes de una apendicitis es una perforación. Y si se perfora, vamos para allá que te lo voy a explicar. Venga, vamos para allá y así lo mostramos a todos los espectadores. Ay, lo Dios hacemos de mío. una manera muy didáctica. Vamos a hablar de la peritonitis. Doctor, pase por ahí si es tan Mira, amable. yo en este programa me he metido, Pau, en todas partes. Vamos a ver, hoy voy a ser parte del apéndice y voy a hacer una bacteria. ¿Tú alguna vez has sido una bacteria para alguien? Yo siempre he sido una bacteria para alguien. Bueno, yo también por ahí alguien seguramente lo piensa, pero bueno. Hoy soy una bacteria buena de estas que habitan en nuestro apéndice, parte de nuestra flora normal protectora. ¿Qué sucede? Si esto se inflama y esto se comienza a proliferar, lo que va a suceder es que las bacterias comienzan a multiplicarse y nosotros vamos a empezar a inflamar esta pared, ¿verdad? Claro. ¿Y qué sucede si esto se comienza a inflamar? Empieza a estar más distendido, y finalmente Se rompe, se puede perforar, ¿no? puede perforar. Y si esto se perfora, ¿qué sucede? Que todo este contenido que está aquí adentro, estas bacterias que forman parte de nuestra materia fecal, que está dentro del intestino, va a salir. ¿Y a dónde sale, José? ¿Hacia dónde sale? Hacia esta zona que tenemos aquí afuera, que es la cavidad peritoneal. Todo nuestro abdomen tiene una bolsa, que es el peritoneo. Disculpe un segundo, ¿para qué funciona la cavidad peritoneal? La cavidad peritoneal, imagínate, nuestra barriguita tiene una bolsa y esa bolsa está cubierta es de un peritoneo, una capita protectora. Si este material sale hasta esta zona, finalmente termina por contaminar todo nuestro abdomen. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Eso es una urgencia quirúrgica. Es básicamente una urgencia quirúrgica. Doctor, hablando de esa urgencia quirúrgica, en este caso una apendicitis relativamente diagnosticada, ¿puede provocar la muerte? Una apendicitis, cuando evoluciona en el tiempo, y estamos hablando ya de una apendicitis perforada, una peritonitis, pues obviamente estamos hablando ya de una peritonitis complicada, es decir, un caso más complejo y que obviamente tiene mayor tasa de mortalidad y de complicaciones que una apendicitis leve cogida en su fase más inicial. ¿Y la mortalidad se provoca por una septicemia en la sangre? La peritonitis es una infección grave y eso puede llevar al siguiente paso, que sería una sepsis, un shock séptico, y si no se le pone tratamiento, pues en casos más graves pues puede conllevar a la muerte. Por eso es importante un diagnóstico precoz y un tratamiento lo antes posible. O sea que, hablando en plata, esto significa que se estalla los intestinos. No, o sea, el apéndice, eso como dijo la compañera, llega un momento que se rompe, se perfora y se produce esa salida de material, bacterias, material intestinal a la cavidad peritoneal. Tampoco no hay que alarmarse de que es una patología mortal, pero sí es verdad que, como toda patología, hay que hacer un diagnóstico precoz para así evitar complicaciones, evitar problemas y mortalidad. Yo creo que una de las cosas importantes que nos tiene que quedar de este programa hoy es que la automedicación no es buena y sobre todo cuando hablamos de dolor abdominal, importante que un médico evalúe al paciente, porque si nos tomamos una pastilla y nos ponemos analgesia, enmascaramos el dolor, esto puede evolucionar y no detectarse precozmente. ¿Y siempre que hay apendicitis hay que operar? Frecuentemente, la mayoría de las veces sí. O sea, es verdad que existen casos muy puntuales en los que se puede tratar de forma con antibióticos, pero normalmente es un tratamiento temporal y que posteriormente va a requerir una cirugía. Y hablando de los casos, ¿qué porcentaje hay en la población que tenga apendicitis? Pues el riesgo que tiene una persona a lo largo de su vida de sufrir apendicitis está entre un 7 y un 8%. Esos momentos. ¿Y sobre qué edad más o menos? ¿Tiene algún baremo de edad? Puede afectar en cualquier baremo de edad de la vida, pero sí es verdad que hay una zona, un pico de incidencia muy claro entre los 20 y los 30 años, es donde se concentran la mayoría de los casos. Y otra cosa, en los niños es muy diferente, las apendicitis en los niños hay que evaluarlas con especial cuidado porque el dolor abdominal en niños no es lo mismo que lo que hablamos anteriormente, el dolor típico que comienza y que se localiza. Así que dolores de barriga en los niños, siempre evaluarlos. Importante, diagnóstico precoz, hay que ir al médico cuando uno tenga un dolor abdominal. Ya saben, nosotros vamos a seguir hablando con Amos porque Amos responde sobre las vacunas y sobre las restricciones. Muchísimas gracias, doctores, por estar con nosotros. Un placer. Gracias, de verdad. Gracias.